Nos acercamos peligrosamente. En lo que va de este cuarto mes, casi 40 casos registrados de feminicidios. ¿Cuántos otros más habrán sin registrar porque no ocurre la denuncia? Esa es una pregunta que alarma. Vamos a hablar de este tema con la representante del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración, coordinadora de la mujer. Está con nosotros la señora Jessica Velarde, a quien le doy la bienvenida. Señora Velarde, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Qué complicado, porque hay temas en casos de violencia que generan mucha indignación inmediata, pero parece que esa indignación no está repercutiendo en la sociedad cuando hablamos de casi 40 casos en lo que va de este año, casos de feminicidio. Sumemos la violencia, sumemos el infanticidio, y de verdad parece que eso no alarma a la sociedad en su conjunto. ¿Qué estamos haciendo mal como bolivianos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mire, indicarle que el tema del feminicidio como tal no es un fenómeno extraño, no es algo novedoso como tal. Lo que precisamente en la nota remarcaban es que ahora no solamente matan a las mujeres o les quitan la vida, sino también lo hacen de manera más violenta, ¿no? Pareciera que cada vez los feminicidios son más violentos, más crueles, y es porque también existe una naturalización de la violencia en el entorno familiar, en el entorno social. Cuando hablamos de feminicidio, efectivamente el Estado cumple un rol fundamental para prevenir precisamente la violencia hacia las mujeres, pero también esto pasa por una responsabilidad de la sociedad, de la familia y de todas las personas en su conjunto. Es triste ver cómo se empieza a hablar del feminicidio, porque el feminicidio es la violencia más extrema que se ejerce hacia las mujeres, pero no se llega a hablar, por ejemplo, con el mismo énfasis en la prevención de violencia, porque como también indica la nota, muchas de las víctimas han denunciado a sus agresores, o los agresores tienen antecedentes de violencia. Sin embargo, no se ha logrado darles protección, no se ha logrado darles una respuesta efectiva, por ejemplo, a sus denuncias. Entonces creo que el hablar hoy día de violencia nos evidencia varias falencias, ¿no? Del Estado, de la sociedad en su conjunto y de todas las personas que están naturalizando y tolerando situaciones de violencia. ¿Dónde debemos ajustar o cuánto debemos trabajar para que la sociedad, las autoridades en su conjunto puedan trabajar en formatos, en estructuras, incluso legales, que sean más aceleradas? Porque ante una denuncia se espera y decantamos en la muerte. Eso es lo que hay que decirlo así fríamente, porque así acontece. Efectivamente, actualmente están en pleno proceso de modificación a la Ley 348. La Ley 348 fue aprobada en 2013, es relativamente nueva a comparación de otras normas. Al momento de aprobar esta ley, se buscaba precisamente la protección de las mujeres para vivir libres de violencia, ¿no? Sin embargo, vemos que, según las estadísticas, cada 3 días matan a una mujer precisamente víctima de feminicidio. Es que no es que las mujeres están muriendo como tal, nos están matando, porque además no solamente antes de matarnos agarran, nos queman, nos violan. Entonces hay una muerte bien cruel, un ensañamiento hacia las mujeres. Precisamente creo que más allá del marco legal que ya está en proceso de modificación, donde uno de los pilares precisamente para la modificación es esto, garantizar las medidas de protección, porque todas las campañas, todos los medios, las instituciones dicen a las mujeres denuncian, ¿no? Promueven la denuncia como tal. Sin embargo, cuando la víctima ya llega a realizar la denuncia, toma el valor y el coraje para denunciar a su agresor, no hay medidas de protección, no hay una desprotección del Estado. Y es más, el agresor se enoja, se molesta y produce y genera más violencia inclusive contra la víctima que ha llegado a denunciar. Entonces las medidas de protección hacia las víctimas que se animan, que han tenido el valor de denunciar, deben ser inmediatas y deben ser realmente lo que dicen, ¿no? Medidas de protección, y no un papelito que generalmente se les da, ¿no? O sea, un documento donde dice que no se debe acercar el agresor, donde se garantiza la vida, pero es solamente un documento. O sea, muchas de las víctimas dicen, ¿qué voy a hacer con este papel? Le voy a tirar al agresor cuando me quiera hacer daño. Entonces creo que falta mucho que trabajar en cuanto a medidas de protección de parte del Estado, sí, pero también de la sociedad, ¿no? O sea, cuando las víctimas han denunciado, los vecinos han escuchado las agresiones, sabían que la víctima sufría violencia en su entorno familiar, pero no han intervenido porque consideran aún que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, es un problema doméstico, es un problema de familia y que nadie más debe meterse.
Dos temas acerca de lo que usted acaba de compartir con nosotros, señora Velarde. El sistema no está bueno como para dar esa protección, más allá del documento que usted hace referencia, que puede servir de poco o nada. El momento de que hay la agresión, el momento de que existe el hecho de violencia, deberían haber centros de acogida para ese tipo de mujeres, pero que sean complementarios, porque la mujer no va sola. En su mayoría vienen con una familia, con niños, niñas, que también merecen una protección especial. Uno, ¿y cómo podemos reaccionar cuando tenemos autoridades que de alguna u otra manera anteponen otros hechos como el consumo de bebidas alcohólicas, el hecho de celos, que no son los detonantes de violencia? Porque las personas que de una u otra oportunidad consumimos bebidas, no reaccionamos de esa manera. Creo que el trato desde la parte judicial está correcto. ¿Qué opina usted? Ha tocado dos puntos importantes. Efectivamente, la ley 348 establece medidas de protección. El problema es cómo se están ejerciendo esas medidas de protección. Como te decía, les dan un documento a las señoras que no les garantiza precisamente la protección que dice el documento, ¿no? Porque no hay los mecanismos, ¿no? Esto de los refugios para mujeres víctimas de violencia ya está contemplado en la ley 348. Pero ¿qué ha pasado en el último tiempo? Se ha vuelto precisamente en un depósito de mujeres, ¿no? Donde la víctima tiene que salir de la casa para resguardar su vida. Y en realidad no debería ser así. En realidad el hombre es el que debería salir del núcleo del hogar, porque él es el que está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando planteamos este tipo de medidas, porque efectivamente ya de por sí estás sufriendo una situación de violencia, es traumático salir de tu hogar, salir con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que menciona sobre el consumo de bebidas alcohólicas o los celos, efectivamente, no son la causa de la violencia como tal. No es que estaba cegado de celos y la maté, por ejemplo. Esto pasaba mucho antes de la aprobación de la ley 348 y se iban por el delito de homicidio por emoción violenta. De pronto es que estaba cegado por los celos, no me di cuenta y la maté, y se iban por una pena menor. Eso precisamente se cambió con la ley 348, ¿no? Indicarles que los celos y el consumo de bebidas alcohólicas no puede ser considerado como una atenuante, no como una justificación de la violencia. Como tú bien lo mencionabas, una persona puede consumir bebidas alcohólicas y no significa que ésta sea violenta. Entonces está utilizando inclusive como un atenuante o como un justificativo. Los celos también. Entonces creo que el abordar estas temáticas y hablar precisamente de violencia contra las mujeres y feminicidio, debemos tener mucho cuidado al abordar estas temáticas o mencionarlas inclusive como un justificativo. Una persona violenta es violenta consumiendo o sin consumir bebidas alcohólicas. Precisamente hace 2 años se hizo un estudio, Gregoria, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa hizo un estudio y en este estudio que realizaron, el 33% de los agresores de mujeres estaban en estado de ebriedad, o sea, el casi 70% estaba sobrio. Entonces no podemos justificar la violencia con el consumo de bebidas, ¿no? Y el tema de los celos, siempre hay justificantes, el tema de los celos, el tema del dinero, o cualquier justificativo se puede utilizar para de alguna manera naturalizar la violencia. La violencia no es natural bajo ningún justificativo. Más allá de concientizar y hablarlo, como usted decía, señora Velarde, ante la sociedad, son inicialmente las autoridades que manejan de cerca, hablo de policías, fiscales, abogados, que tienen que tener muchísimo más cuidado. Y obviamente la sociedad, que también a través de las redes sociales hacen juicios de valor, hacemos juicios de valor y de una u otra manera también incurrimos en la violencia que puede generarse en este espacio. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho, pero hay que hacer la práctica real en la realidad, porque en papel no nos podemos quedar, en una perfección de una ley no se puede quedar, sino en el diario y en el cotidiano nos dicen que día a día aumentan los casos de feminicidio. Sí, efectivamente has tocado un punto muy importante, ¿no? Indicarte que la violencia como tal, efectivamente el Estado tiene una responsabilidad fundamental para luchar contra la violencia, y lo ideal sería que no estemos luchando contra el feminicidio o sanando de alguna manera el feminicidio, porque el feminicidio simplemente, ¿qué puedes hacer? Reparar el daño tal vez a los hijos, porque también es otro tema muy fuerte, ¿no? O sea, los huérfanos, cómo quedan, quién se hace cargo, cuál es la situación. O sea, hay más de 40 niños huérfanos a raíz precisamente
de todos los feminicidios que se han dado los años pasados también, ¿qué ha pasado con ellos? No existe una reparación del daño precisamente hacia estas víctimas que serían los hijos e hijas, ¿no? Pero también la sociedad, o sea, hay que llamar realmente a la reflexión de la sociedad. Como les decía, estas mujeres que a las que han matado, ellas han denunciado, la mayoría ha denunciado, o la mayoría ha sufrido situaciones de violencia previa y nadie las ha escuchado, nadie ha podido ayudarles. Entonces también debemos tener una sociedad reactiva, una sociedad que denuncie situaciones de violencia, ¿no? Muchas de las niñas también que han sufrido agresiones sexuales han contado o han dado señales precisamente de este abuso, pero todavía tenemos miedo, todavía pensamos que esto se resuelve en un núcleo familiar. Creo que este no es el problema es asumir la violencia como parte de un problema de todas y todos y luchar y empezar también a actuar, ¿no? No es solamente decir ve y denuncia, porque como les decía, muchas de las víctimas han denunciado y no han recibido la protección. También una sociedad que rechace la violencia es aquella sociedad que actúa, aquella sociedad que realiza acciones. Y como última recomendación, indicar que cuando hablemos de feminicidios no es que las mujeres estamos muriendo, sino que nos están matando, ¿no? Entonces visibilizar el feminicidio como es, ¿no? Que es precisamente matar a una mujer, asesinarla precisamente por estas razones de género, ¿no? Porque considero que la mujer es de mi posesión, porque considero que si es mía no es de nadie, entonces la llego a matar, ¿no? Entonces el feminicidio precisamente busca visibilizar estos asesinatos de mujeres por estas razones de género. Porque tengamos momentos y tiempos mejores, pero no solamente de indignación, sino de acción en nuestro país. Le agradecemos a la representante del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer y la coordinadora de la Mujer SECASEM, Jessica Velarde, que estuvo con nosotros. Por tiempos mejores, señora Velarde, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted.